Os presentamos historias asombrosas, extraordinarias, estremecedoras, espeluznantes. Este es el fantástico audiorelato de la noche en Proyecto Terror. Buenas noches, queridos. Estamos en el mes de difuntos. Así pues, ¿qué os parece si vamos abriendo boca y metiéndonos en ambiente con un cuento? De esos que gusta escuchar en las noches que ya son cada vez más largas y en las que apetece arrimarse a la lumbre en compañía de las amables sombras. En esta sesión tendremos el placer de conocer la historia de un joven que llega a una extraña casa en medio de un páramo y en la que conoce a una viuda y a su sombría hija. Bienvenidos a esta sesión de relato y oscuridad en la cripta de Proyecto Terror. La doncella vampiro, de Hume Nisbet. Era exactamente la clase de morada que llevaba semanas buscando, y es que me encontraba en ese estado mental en el que la renuncia absoluta a la sociedad se convierte en una necesidad. Me había vuelto inseguro y estaba harto de los de mi especie. Un extraño desasosiego se me había metido en la sangre, en mi cabeza, un desértico vacío. Los objetos y los rostros cotidianos se me hacían cada vez más incómodos. Quería estar solo. Se trata del estado de ánimo que se apodera de todo espíritu sensible y artístico cuando su dueño ha estado trabajando en exceso o llevando una vida rutinaria durante demasiado tiempo. Es la señal de la naturaleza que le indica que debe buscar nuevos horizontes, el indicio de que el retiro se ha transformado en una necesidad. Si no sucumbe, se derrumba y se torna caprichoso e hipocondriaco, así como hipercrítico. Siempre es una mala señal que un hombre se vuelva demasiado crítico y que censure su propio trabajo o el de los demás, puesto que eso significa que está perdiendo las proporciones indispensables del trabajo, la frescura y el entusiasmo. Antes de alcanzar esta sombría fase de reprobación, metí precipitadamente mis cosas en el morral y cogí el tren a Westmoreland para iniciar mis andanzas en busca de la soledad, el aire vigorizador y los paisajes románticos. Durante aquellos vagabundeos del inicio del verano, muchos fueron los lugares en los que me encontré que parecían reunir las condiciones requeridas. No obstante, algunos nimios inconvenientes me impidieron tomar una decisión. En ocasiones era el entorno el que no me atraía. En otros casos, el dueño o la dueña me inspiraba repentinas antipatías y me asaltaba la sensación de que llegaría a aborrecerlos antes de pasar una semana bajo su techo. Hubo otros lugares que podían haber resultado perfectos para mí, pero no pudieron serlo, ya que no querían huéspedes. La providencia me estaba guiando hasta esta casita del páramo, y nadie puede resistirse al destino. Un día me encontré en un páramo amplio y sin senderos cercano al mar. Había pasado la noche anterior durmiendo en una pequeña aldea, pero ya me había alejado más de 12 kilómetros de ella y no había visto rastro alguno de humanidad desde el momento en que le había dado la espalda. Estaba a solas, bajo un hermoso cielo. Soplaba una cálida brisa henchida de aire puro sobre los túmulos de piedra cubiertos de brezos, y no había nada que pudiera distraerme de mis reflexiones. No tenía conocimiento de hasta dónde se extendía el páramo. Solo sabía que, de mantener la línea recta, llegaría a los acantilados y luego, tal vez, pasado un rato, arribaría a algún pueblo de pescadores. En el morral llevaba provisiones y, dada mi juventud,
No le temía a pasar la noche bajo las estrellas. Inhalaba el delicioso aire veraniego y, una vez más, recuperaba el vigor y la felicidad perdidos. Mi mente, seca por los efectos de la ciudad, estaba recuperando de nuevo su jugosidad. Así, caminando, se me fueron pasando las horas hasta haber cubierto unos 25 kilómetros desde aquella mañana, cuando, ante mí, vi en la distancia una solitaria cabaña de piedra con un rústico tejado de pizarra. Si puedo, acamparé allí, me dije mientras avanzaba en esa dirección, acelerando mis pasos. Para alguien que va en busca de una vida apacible en libertad, no podía existir nada más adecuado que esa construcción. Se erigía sobre el borde de un elevado risco, con su puerta de entrada mirando el páramo y la pared del jardín trasero con vistas al océano. A medida que me iba acercando, el rumor del danzarín oleaje se adentró en mis oídos como una canción de cuna. Cómo debía de retronar este cuando azotaran los temporales del otoño y las aves marinas huyeran chillando a refugiarse en los juncos. En la parte delantera se extendía un jardín, rodeado por un muro de piedra seca de una altura justa, que permitía que uno descansara perezosamente apoyado allí cuando le apeteciera. Ese jardín era una explosión de colores en el que predominaba el escarlata, junto a esos otros tonos suaves que adquieren las amapolas maduras cuando florecen, puesto que eso era lo único que crecía en el jardín. Al aproximarme, mientras advertía aquella singular variedad de amapolas y la metódica limpieza que exhibían las ventanas, se abrió la puerta principal y apareció una mujer que me causó de inmediato una impresión favorable. Recorrió con toda calma el camino que llevaba hasta la verja y la abrió tirando de ella, como para darme la bienvenida. Era de mediana edad y, de joven, debió de haber destacado por su belleza. Era alta y seguía conservando una buena forma. Tenía la piel clara y tersa, unos rasgos equilibrados y una expresión apacible que me transmitió instantáneamente una sensación de reposo. A mis preguntas contestó que podía ofrecerme un dormitorio y una sala de estar y me invitó adentro para verlas. Al observar su suave cabello negro y sus serenos ojos castaños, sentí que no iba a ser exigente con el hospedaje. Con una casera como esa, estaba seguro de haber encontrado allí lo que andaba buscando. Las habitaciones superaron mis expectativas. Las cortinas y la colcha eran de un delicado color blanco, rociadas con perfume de lavanda. Un cuarto de estar sencillo y, sin embargo, acogedor, sin estar recargado. Con un suspiro de infinito alivio dejé caer mi morral y cerré el trato. Era viuda y tenía una hija a la que no vi el primer día, pues se encontraba indispuesta y estaba encerrada en su propio cuarto, pero al día siguiente se sintió algo mejor y nos conocimos. La comida era sencilla, pero me convenía perfectamente para la temporada. Leche y mantequilla deliciosas, con pastelillos caseros y huevos frescos con panceta. Después de tomar un consistente té, me retiré pronto a la cama, perfectamente satisfecho con mis aposentos. A pesar de lo contento y agotado que me encontraba, no puedo decir que pasara una noche cómoda. Lo achacó a la cama extraña. Sin duda dormí, pero mi sueño estuvo tan repleto de imágenes que me desperté tarde y aletargado. No obstante, un buen paseo por el páramo me refrescó y regresé con el apetito abierto para el desayuno. Incluso un hombre joven requiere de un cierto estado mental previo, con circunstancias agravantes, para enamorarse a primera vista, como demostró Shakespeare en su Romeo y Julieta. En la ciudad, donde tantos rostros hermosos pasan a mi lado a cada momento, había permanecido impasible. Sin embargo, tras mi paseo matutino, tan pronto entré en la casa, sucumbí instantáneamente a los misteriosos encantos de la hija de la casera, Ariadne Brunel. Aquella mañana se encontraba algo mejor y dispuesta a conocerme a la hora del desayuno. Ariadne no era bella en el sentido estrictamente clásico del término,
ya que poseía una tez de un tono excesivamente pálido y su expresión era demasiado rígida para resultar agradable a primera vista. No obstante, tal y como su madre me había informado, llevaba un tiempo enferma, lo cual explicaba ese defecto. No tenía unos rasgos regulares. Su cabello y sus ojos parecían demasiado negros en combinación con aquella piel tan extrañamente blanca, y sus labios demasiado rojos para cualquiera, salvo para la armoniosa decadencia de un Aubry Bersley. Aún así, mis sueños fantásticos de la noche anterior, sumados a mi paseo matinal, me habían preparado para dejarme cautivar por aquella inválida con un aspecto más propio de un cartel moderno. La soledad que reinaba en el páramo, con el rumor del océano, se me había clavado en el corazón en forma de melancólica nostalgia. Al aproximarme a la casita, la incongruencia de aquellas ostentosas y evanescentes amapolas, precipitando sus desbocados tonos frente a aquel sombrío erial, me provocó un escalofrío. Y finalmente, aquella extraña personificación de tan sobrecogedores contrastes acabó por completar mi subyugación. Se levantó de la silla mientras su madre la presentaba y sonrió al ofrecerme su mano. Yo tomé aquel suave copo de nieve y al hacerlo me invadió el hormigueo de una débil emoción que se alojó en mi corazón deteniendo su latido por un instante. Aquel contacto pareció haberla afectado a ella tanto como a mí. Su rostro se iluminó con un evidente resplandor, como una llamarada blanca, y brilló como si hubieran encendido una lámpara de alabastro. Sus ojos negros se dulcificaron y se humedecieron al cruzarse nuestras miradas, y sus labios escarlata resplandecieron. Ahora era una mujer viva, mientras que antes casi tenía el aspecto de un cadáver. Permitió que su esbelta mano blanca permaneciera en la mía durante más tiempo de lo que la mayoría de la gente suele hacer en una presentación, y entonces la apartó, poco a poco, con sus ojos resueltos aún fijos en mí durante 1 o 2 segundos más. Aquellos eran unos ojos aterciopelados e inescrutables. Sin embargo, antes de que se despegaran de los míos, parecieron haber absorbido toda mi fuerza de voluntad y haberme convertido en su abyecto esclavo. Parecían unos profundos y oscuros pozos de agua clara. No obstante, me llenaban de fuego y me privaban de mi energía. Me hundí en la silla con un ánimo casi tan lánguido como cuando me había levantado de la cama aquella mañana. Pese a todo, desayuné bien, y, aunque ella apenas probó bocado, aquella extraña muchacha se levantó mucho más lozana y con un ligero destello de color en las mejillas, que mejoró su aspecto de un modo tan evidente que parecía más joven y casi hermosa. Había llegado allí en busca de soledad, pero desde el momento en que vi a Ariadne, tuve la sensación de haber venido únicamente por ella. No era muy vivaz. En efecto, al recordarla, no consigo evocar ningún comentario espontáneo de su parte. Contestaba mis preguntas con monosílabos y me cedía a mí la tarea de llevar la voz cantante. Sin embargo, era insinuante y aparentemente dirigía mis pensamientos hacia ella y me hablaba con los ojos. No podría describirla con detalle. Lo único que sé es que desde aquella primera mirada suya y aquel primer contacto me vi cautivado y no podía pensar en nada más. Caí poseído por un rápido encaprichamiento molesto y acuciante. Iba tras ella todo el día como un perro. Cada noche soñaba con aquel rostro blanco y resplandeciente, aquellos ojos negros y firmes, aquellos húmedos labios escarlata. Y cada mañana me levantaba más abatido que el día anterior. En ocasiones soñaba que ella me besaba con aquellos labios rojos, mientras yo me estremecía al contacto de sus mechones negros y sedosos cubriéndome la garganta. Otras veces que flotábamos en el aire y ella me rodeaba con sus brazos y nos envolvía a los dos con sus cabellos como si de una nube de tinta se tratara, mientras yo permanecía inerte e indefenso. Aquel primer día, después del desayuno, me acompañó al páramo y antes de que regresáramos,
Ya le había declarado mi amor y había obtenido su aprobación. La tomé en mis brazos y recibí sus besos como respuesta a los míos, y no se me antojó insólito que todo hubiera sucedido tan rápidamente. Ella era mía, o más bien, yo era suyo, sin vacilación alguna. Le dije que era el destino el que me había guiado hasta ella, pues no albergaba dudas respecto a mi amor, y ella me respondió que le había devuelto a la vida. Procediendo según los consejos de Ariadne y también regido por una timidez natural, lo informé a su madre acerca de la velocidad con la que habían acaecido los hechos entre nosotros. Sin embargo, pese a que ambos actuábamos del modo más prudente posible, no me cabía ninguna duda de que la señora Brunel era consciente de los absortos que estábamos el uno en el otro. Los amantes no se diferencian de las avestruces en cuanto a sus modos de encubrimiento. No temía pedirle a la señora Brunel la mano de su hija, pues ella ya había mostrado su inclinación hacia mí y me había revelado algunas confidencias relativas a las circunstancias de su propia vida, por las cuales yo sabía que, en lo que concernía a la posición social, no podía interponer objeciones reales a nuestro matrimonio. Vivían en aquel paraje solitario por el bien de su salud y no tenían criada porque no se podían permitir que alguien les sirviera en un lugar tan alejado de la humanidad. Mi llegada había sido oportuna y bien recibida, tanto por parte de la madre como de la hija. En aras del decoro, sin embargo, decidí posponer mi confesión por espacio de 1 o 2 semanas, confiando en que llegara la ocasión favorable para hacerlo discretamente. Entretanto, Ariadne y yo pasábamos el tiempo inmersos en una ociosidad completamente indolente. Todas las noches me retiraba a mi cama, ponderando que al día siguiente iniciaría mi trabajo. Cada mañana me levantaba lánguido a causa de aquellos sueños perturbadores, sin más pensamiento que mi amor. Ella parecía estar cada día más fuerte, mientras que yo parecía estar ocupando su lugar como inválido, y, sin embargo, nunca había estado tan desesperadamente enamorado y solo me sentía feliz en su compañía. Ella era mi estrella solitaria, mi única dicha, mi vida. No recorrimos grandes distancias, pues a mí me gustaba tumbarme en el seco erial y contemplar su rostro resplandeciente y sus intensos ojos mientras escuchaba el sonido del oleaje en la distancia. Era el amor lo que me volvía perezoso, pensaba, ya que, a menos que un hombre tenga a su alcance todo lo que anhela, tiende a emular al gato doméstico y disfrutar tomando el sol. No había tardado mucho tiempo en ser hechizado. Mi desencanto se precipitó a la misma velocidad, a pesar de que eso ocurriera mucho antes de que el veneno abandonara mi sangre. Una noche, alrededor de 2 semanas después de mi llegada a la cabaña, regresaba después de un delicioso paseo a la luz de la luna con Ariadne. La noche era cálida y la luna estaba en su plenitud, por lo que dejé abierta la ventana de mi cuarto para dejar que entrara la poca brisa que había. Estaba más exhausto de lo habitual, de modo que solamente hallé fuerzas para quitarme las botas y el abrigo antes de dejarme caer agotado sobre el cobertor y quedarme dormido prácticamente al instante, sin probar la bebida nocturna que era depositada constantemente en mi mesita y que siempre había apurado sediento. Aquella noche tuve un sueño funesto. Creí haber visto entrar por la ventana abierta a un murciélago monstruoso, con el rostro y los cabellos de Ariadne, y aferrarse a mi brazo con sus dientes blancos y sus labios color escarlata. Traté de arrancarme aquel engendro, pero no pude, pues al parecer yo estaba encadenado y era presa, además de un apacible deleite, mientras la bestia me succionaba la sangre con un espantoso éxtasis. Somnoliento, levanté la vista y vi en el suelo una hilera de cuerpos inertes de hombres jóvenes, cada uno con una marca roja en el brazo, en el mismo lugar en el que el vampiro me succionaba, y recuerdo haber visto extrañado esa misma marca en mi propio brazo durante los últimos 15 días.
En un abrir y cerrar de ojos comprendí la razón de mi inusual debilidad y, al mismo tiempo, una repentina punzada de dolor me despertó de mi placentero ensueño. En su entusiasmo, aquella noche el vampiro había mordido un poco más profundo, ajena al hecho de que yo no había probado la bebida drogada. Al despertar, la vi completamente expuesta a la luna de la medianoche, con sus cabellos negros sueltos y sus labios color escarlata pegados a mi brazo. Con un grito de horror la alejé de mí de un empujón mientras percibía un último atisbo de sus salvajes ojos, su rostro blanco y resplandeciente y sus labios rojos manchados de sangre. Entonces me arrojé a la noche, movido por el miedo y el odio, sin detenerme ni un instante en mi vuelo desesperado, hasta que varios kilómetros me separaron de aquella maldita cabaña del páramo.